noches, ¿cómo están? Pronto me escucho un poquito agripada, lo siento. Y bueno, bienvenidos todos los que nos acompañan y a través de YouTube también. Y sí, así como decía Samuel, hoy voy a predicarles, hablarles unos minutos bajo el tema influenciados o influencers. Y me gustó la definición que dieron. La verdad, yo traía unas un poco más sencillas, que es, por ejemplo, tener algún efecto sobre algo, o también puede ser influenciar, digamos, la capacidad que nosotros tenemos para ejercer, digamos, algún cambio o alguna perspectiva sobre una persona o sobre un grupo de personas. Y cuando pensaba en esto, dije que no quiero limitarlo solamente a personas, porque la influencia nosotros lo vemos en absolutamente todas las cosas de la vida. La naturaleza, por ejemplo, la lluvia. Si cae la lluvia en el tiempo perfecto, es capaz de salvar la cosecha. Pero si cae en tiempo malo, es capaz de destruirla, ¿verdad? Lo vemos en las negociaciones también. Yo no soy mucho de ver novelas, series, películas, no porque no me gusten, casi no tengo tiempo para eso, y no tengo tiempo porque no le dedico tiempo, no es prioridad para mí cuando estoy viendo cómo administrar mi tiempo. Pero hace unas semanas dije que quería ir al cine. Todo el mundo se estaba viendo Mario, pero cuando pregunté, pues me dijeron que no era así nada, wow, no. Pero yo quería igual ir al cine, entonces me terminé viendo la de Air, la historia detrás del logo, ¿verdad? No sé si alguno se la ha visto acá, dirigida por Ben Affleck, protagonizada por Matt Damon. No es una película que yo diga me cambió la vida, wow, pero sí me gustó mucho. Y me gustó, de las cosas que más me gustaron sobre el protagonista Matt Damon, el personaje que él interpretaba, era la influencia que él ejerció sobre las personas más altas de esa empresa, de Nike, como algunos le dicen también. Cuando, por ejemplo, él convence a todo su equipo de diseñar un tenis que desafiaba las reglas del baloncesto en esa época. Cuando, por ejemplo, él tiene una gran influencia en contra del, bueno, sí, con su jefe, con el presidente, cuando cuenta la historia que Nike estaba a punto de la bancarrota, le estaba yendo muy mal económicamente, ningún deportista quería estar con ellos, quería firmar contratos, y este protagonista los convenció de hacer algo que era totalmente desafiante, que iba en contra de la forma de negociar en esa época. Y también lo veo, lo más importante, la forma, la influencia que fue respaldada por su experiencia, por su conocimiento, por su confianza en sí mismo y en la idea que él tenía, que él buscaba vender, para influenciar no al mismo deportista que él quería contratar, que era Michael Jordan, sino a su mamá. Porque su mamá era quien negociaba en su familia, y su mamá, en pocas palabras, tomaba las decisiones de Michael porque tenía mucha influencia sobre él. Pero esa influencia en la familia no solamente se ve en la de Michael Jordan, en la de todos. Lo vemos en cómo una mamá tiene influencia sobre su hijo, como una hermana mayor tiene influencia sobre su hermana menor, la ve como un ejemplo. Cómo un esposo debe tener influencia sobre su esposa. Y eso es bíblico, está en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 22 al 24. Dice: para las esposas eso significa sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y cuando nosotros seguimos leyendo la palabra, nos damos cuenta que a eso estamos llamados, a ser influenciadores, no influenciados, a ser influenciadores, sabiamente teniendo una meta en común. ¿Cuál meta? La vemos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice: ustedes, nosotros, son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa.
De la misma manera, deja que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? Para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Y qué es lo que nos enseña esta palabra? ¿Qué es lo que a mí me dice? Que Dios está buscando no un grupo de personas, no una familia, le está buscando una generación entera. Que preste su boca, que preste sus oídos, que preste su tiempo, toda su vida, a fin de que otras personas crean. Y para eso nos va a ser visible, y ya lo está haciendo. No crean que no, siempre hay alguien que nos está observando, siempre hay alguien que nos está admirando, señalando, pero Dios nos ha hecho visibles. Y es ahí donde yo quiero decirles que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz. Y cuando nosotros vamos a evangelizar, porque es a lo que estamos llamados, no lo vamos a hacer aquí en la iglesia, aquí estamos para pastorear, para hacer seguimiento. Evangelizamos afuera. ¿Por qué? ¿Qué hacemos los evangelistas? Sembramos la semilla de Jesús en el corazón de una persona incrédula, una persona que no lo conoce, que no ha tenido una relación con Jesucristo, que no ha tenido un encuentro cara a cara. Y para eso somos luz en medio de mucha oscuridad. ¿Y qué pasa? La oscuridad se molesta, se inquieta, ve que hay algo raro por ahí. ¿Y qué busca hacer? Busca empujar a la luz, busca sacarla, ¿verdad? Y ahí es cuando vienen los famosos ataques del enemigo. Entonces, puede que de pronto una persona que busque ser luz, que está haciendo luz en medio de la oscuridad, no entienda qué es lo que está pasando porque está sintiendo tanto ataque. Y lo que sucede es simplemente eso. Dios te está utilizando para influir, para influenciar en otros, a fin de que ellos salgan de la oscuridad y vengan a la luz de Cristo, ¿sí? Y es ahí donde nosotros entendemos, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, que el ataque es el contraataque a tu ataque. Cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, podemos entender que, en pocas palabras, estamos en una guerra a las 24 horas de los 7 días de la semana, una guerra entre dos reinos. El reino del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad, ¿verdad? El reino de Dios, el reino de Jesús en contra del reino de Satanás. ¿Y qué sucede? Vamos a pelear, vamos a guerrear. ¿Y lo hacemos con armas? Les pregunto, ¿nosotros usamos armas? Sí, usamos armas. Sí, usamos armas, pero armas espirituales. ¿Como cuál? Como la oración. No sé si ustedes se han dado cuenta, yo creo que sí. Muchas veces cuando estamos aquí en tiempo de oración de la administración decimos, y levanta tus manos y ta. ¿Por qué pedimos que levanten las manos? No es porque se vea bonito, es porque es bíblico. Es una arma espiritual. ¿Y dónde lo vemos? En Moisés. ¿Quién fue Moisés? Para recordar un poco, fue esa persona que Dios levantó, equipó y respaldó como líder para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, donde fluye la leche y la miel. Pero ¿qué sucede? En uno de esos capítulos, porque les pasó muchísimas cosas, se encontraron con los amalecitas. Ellos eran guerreros, hombres violentos, estrategas. Y entraron en guerra con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Un pueblo que tenía una mentalidad de esclavos, porque eran esclavos, pensaban como esclavos, hablaban como esclavos, actuaban como esclavos. Y yo me imagino que ellos dirían, no, hasta aquí llegamos, ninguna tierra prometida. O sea, hasta aquí fue. Pero vino Moisés y vio la situación desde la perspectiva espiritual y entendió que sí, físicamente sí debía haber una guerra, pero la clave para ganar esa batalla física era la batalla espiritual. ¿Y qué dice la palabra que hizo Moisés? Mientras estaba el pueblo de Israel peleando, batallando, guerreando en contra de los amalecitas, estaba Moisés por allá montado con Hur, con Aarón, y él estaba levantando sus manos. Y dice la Biblia que cada vez que levantaba sus manos, Dios le daba la victoria a su pueblo. Y cuando él estaba bajando porque se cansaba, la iba perdiendo. Entonces la importancia de la oración, la primera arma espiritual. Otra es la palabra, que al declararla corta como espada. Eso está en Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Amén. Y otra que a mí me gusta mucho, la alabanza. Es una arma espiritual. ¿Dónde aprendo yo eso? En la historia de Pablo y Silas. ¿Han leído la historia de Pablo y Silas o la resumimos? Todo el mundo resume. Resulta y pasa.
Bueno, Pablo y Silas, dos ministros de Dios, vemos su historia en el Nuevo Testamento. Ellos estaban viajando, hacían muchos viajes misioneros, predicando la palabra de Dios, predicando las buenas nuevas, haciendo que gente se convirtiera. Y resulta y pasa que ellos llegaron a una ciudad donde había una pareja de casados. Esta pareja de casados tenía una esclava que les daba mucha alegría. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que esta esclava predecía el futuro, no porque fuera profeta, porque tenía un espíritu de adivinación. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a vender este talento que ella tiene y nos vamos a hacer ricos. Ese era su plan de vida. Pero resulta y pasa que cuando Pablo y Silas llegaron a esa ciudad, se encontraron varias veces con esta esclava. Y ella decía, o sea, ella en medio de su adivinación, ella decía, ellos vienen de parte de Dios, ellos vienen a predicar las buenas nuevas, a enseñarle cómo ser salvos. Y Pablo y Silas escuchaban, no hacían nada, hasta que un día Pablo tenía como que poquita paciencia, ya, perdió todo el control y a través de una oración muy corta pero muy fuerte con autoridad, expulsó el demonio que había en ella. Y claro, eso es victoria para el cielo, pero un golpe fuerte para el infierno y sobre todo para estos amos también, porque ya pueden olvidarse de la idea de hacerse millonarios, de hacerse ricos. Y viene esta pareja de casados y los cogen a los dos y los arrastran, cuenta la Biblia, y empiezan a arrastrarlos hasta donde estaban las autoridades. Y les dice, pero ven acá, ¿esta gente qué? Están hablando cosas que no son cosas que para nosotros los romanos son ilegales. Y se formó un problemón, cuenta la Biblia, y a ellos los terminan metiendo presos, terminan en la cárcel. Pero lo bonito y a lo que voy es, cuando ellos estaban en la cárcel, no dejaron de adorar a Dios. Dice la Biblia que ellos oraban, que ellos alababan y que los presos estaban escuchando. Y que cuando ellos adoraban y oraban tan fuerte, de repente, literalmente dice la palabra, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Y de repente todas las puertas, las celdas se abrieron. Y todo el mundo empezó a salir, los presos, bueno, estaban ahí al inicio. Y el carcelero, el que los cuidaba, se dio cuenta y él quedó como así, ¿qué es esto que está pasando? Y pensó que todo el mundo se había ido y se iba a matar. Y vino Pablo y le dijo, no te mates, creen en Jesús, estamos aquí. Aprovechó ese tiempo para evangelizarlo, incluso a él. Entonces, a lo que voy es, primero, la alabanza también como arma espiritual, pero segundo, quiero que nos quedemos con esta historia, porque quiero que veamos el escenario y cuál fue la cárcel. ¿Y cuál fue el público? Los presos. Pablo y Silas influyeron en ellos, en el carcelero, y a través de la influencia que obtuvieron en el carcelero, influyeron en la familia del carcelero y todos recibieron, dice la Biblia, que todos en su casa recibieron a Jesús, en su corazón recibieron el mensaje de las buenas nuevas. Y quiero quedarme y resaltar la palabra de este escenario, porque no quiero que nos dejemos intimidar por cuál es ese escenario en el que Dios nos pone para que nosotros seamos de influencia para otros. De pronto no estamos físicamente en una cárcel, pero Dios sí nos está mandando como luz a un lugar donde hay mucha gente que mentalmente sí está encarcelado, a un lugar donde la gente espiritualmente está presa. Puede que no sea un lugar muy agradable, que no sea un lugar muy cómodo, que no sea el lugar que tú esperabas, pero es el escenario en donde Dios te va a respaldar, donde tú puedes utilizar estas almas espirituales y vas a ver un respaldo de Él. Y yo sé que esto es algo que Dios anhela hacer con cada uno de nosotros, independientemente del ministerio, porque todos estamos llamados a evangelizar, pero para eso hay algo importante y es fortalecernos espiritualmente. Y yo le he escuchado varias veces a la pastora que ella sobre esto dice que la fortaleza espiritual es como ir al gimnasio. No es suficiente. Nosotros estamos súper felices que vengan los domingos, que vengan los sábados, pero no es suficiente. Si tú vas, imagínate, al gimnasio una vez a la semana, ¿cuándo vas a ver el cambio? Es algo de todos los días, es algo constante y es algo que conlleva tener una vida en santidad. Y para tener una vida en santidad hay que cerrar muchísimas puertas que hemos abierto que no son del agrado de Dios. Para llevar una vida en santidad es importante que la persona más importante, de quien más recibamos influencia, sea del Espíritu Santo.
Y esto es importante porque cuando tú cumples esto, tú vas a empezar a ver respaldo de parte de Dios en todas las áreas de tu vida, sobre todo en la parte espiritual. Cuando tú empiezas a hacer esto, empiezas a ganar autoridad en el mundo espiritual, no solamente delante de Dios, en contra del enemigo. ¿Y qué sucede? Viene una situación, un problema tuyo o de cualquier persona, un familiar, una amistad, un jefe, un compañero, y tú empiezas, te paras en la brecha, te paras en la línea de la guerra en contra del enemigo. Y él, al ver tu autoridad, él huye, los demonios huyen. Entonces es importante, de pronto yo no he visto, de pronto los pastores no han visto, de pronto las otras personas no hemos visto lo que tú haces, lo que hacemos en el secreto, pero Dios sí lo ve y el enemigo sí lo ve y se va a aprovechar de eso. Así que es importante mantenernos en la línea. Y Dios identifica a esas personas. ¿Y qué hace Dios con esas personas? Les revela, les muestra qué es lo que va a suceder. Puede ser a través de sueños, a través de una visión, de cualquier forma. Les pone un sentir, les revela qué es lo que va a suceder. ¿Y por qué? Porque sabe, porque confía, porque ha visto que esas personas no se van a quedar de brazos cruzados, que esas personas no se van a quedar sin actuar, sino que van a hacer algo. ¿Y dónde vemos eso? En la vida de Abraham. Él es una de esas personas. Resulta y pasa que en Génesis, en el capítulo 18, para contextualizarlos un poco, estamos viendo un mundo que está en caos. Vemos una Sodoma y una Gomorra que está inundadísima en el pecado. Y Dios ya se cansó de decirles, eso no es así, obedézcanme, cumplan el mandamiento. Y Él decide acabar con Sodoma y Gomorra. Pero viene Génesis capítulo 18, versículos del 17 al 19, y Él dice: ¿ocultaré mis planes, Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. ¿Y qué estamos viendo acá? Un Abraham que le demostró a Dios que si hay un problema, Él viene e intercede. Que si ve que su familia está haciendo algo malo, Él va a poner orden. Él va a alzar su voz con esa autoridad que Dios le ha dado. Y va a influir sobre todos los miembros de su casa. Y cuando Dios ve eso, qué bonito sería que Dios dijera eso de nosotros. ¿Cómo voy a ocultarle esto a Valeria? Si yo sé que ella no se va a quedar callada. Yo sé que ella va a actuar. Es lo que busca Dios. Y por eso la invitación que yo te hago, que nos hago a todos nosotros, es que nos esforcemos muy fuertemente todos los días por llevar una vida en santidad, una vida que agrada a Dios. ¿Por qué? Primero, por amor a Él, y segundo, porque es necesario para recibir ese fortalecimiento, ese respaldo a nivel espiritual que nosotros necesitamos para pararnos en la brecha, influir en todas esas personas que Dios pone en nuestro camino, a fin de que pasen de la oscuridad a que pasen a la luz. Y hay que estar siempre preparados, porque nosotros no sabemos, Dios sí sabe, pero nosotros no sabemos cuándo va a ser ese momento. Entonces hay que estar preparados en palabra, en oración, en alabanza, guerreando. No sabemos cuál va a ser ese escenario. Puede que sea en tu colegio, en tu universidad, en tu academia de música, en tu academia de baile, en un hospital. En mi caso es en mi trabajo. Yo no me había dado cuenta sino hasta hace 3 meses. Y resulta y pasa que yo pensé que estaba ahí solamente porque era una gran bendición de parte de Dios, y así ha sido. Pero cuando yo llego a ese trabajo, yo me doy cuenta que no hay muchas personas de hecho no hay personas que comparten mis mismas creencias, nuestras mismas creencias. No hay cristianos. Y claro, ellas, porque al inicio éramos solamente mujeres, si me buscaban: Shani, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero cuando es algo que yo sé que a Dios no le agrada, pues yo tengo que decir no. ¿Por qué? Porque yo elijo a Dios, ¿sí? Y resulta y pasa que ellas, se fueron dando cuenta, y yo dije: va a llegar un momento en donde ellas van a ver que yo digo que no y no me van a invitar a nada. Van a estar ellas por su parte, yo por el mío, pero yo, Señor, yo lo acepto, no importa. Pero resulta y pasa que hace 3 meses
estábamos en una capacitación y cuando la maestra, la profesora nos estaba explicando un tipo de situación con unos tanques, yo trabajo en logística, yo exporto tanques químicos, y cuando ella nos estaba explicando una situación, yo le dije, a mí me pasó algo así, y le empecé a explicar mi caso, y fui a meter el tanque en el puerto, y pasó esto por la documentación, y el driver me dijo esto, y y viene una niña y dice, ¿a ustedes no se les hace que Shania cuando habla da paz? Y yo quedé, y otra quedó, sí, y unas eran como sí, las otras estaban como viendo la situación, como así, ¿a qué te refieres? Y cuando yo vi eso, pues humanamente yo entendí que ellas pensaban que era yo, pero yo dije, Espíritu Santo, te están sintiendo, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y yo quedé como, este es un buen público, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Era una oficina, una empresa solamente de niñas y cada vez estamos creciendo, ahora sí ya están metiendo niños, pero en ese momento éramos solamente niñas. Y yo dije, ¿qué te parece este público para evangelizar? Dame la estrategia que es diferente siempre para mi familia, para mis amigos del colegio, para las de la universidad, para no sé quién persona. Dame la estrategia para las de la oficina. Y resulta y pasa que unas semanas después, bueno, no semanas, no sé cuánto tiempo pasó, un tiempo después, sentí muy fuerte en mi corazón el deseo de leer, de comprar libros y leer. Entonces yo le pregunté a muchas personas, ay, ¿qué libro me recomiendan? ¿Qué libro me recomiendan? Incluidas ellas. Y resulta y pasa que el único libro que todas tenían, me habían dicho en común, era ese famoso libro de los 5 lenguajes del amor. Yo los he comentado aquí con algunas niñas. Y yo compré el libro un día después del trabajo y me lo devoré. Y yo dije, bueno, la verdad yo no soy de las que lee solamente por el conocimiento. Yo leo y voy aplicando para ver si es verdad, si sí funciona. Y yo empecé a aplicar los 5 lenguajes con estas niñas de mi oficina. Entonces, palabras de afirmación, me cuesta decir palabras de afirmación, entonces no las decía, sino que las escribía. Yo les dejaba memitos, sticky notes, le escribía una frase bonita y se la pegaba ahí en el computador bien temprano para que cuando ellas llegaran la leyeran. Y claro, se ponía feliz tiempo de calidad. Cuando nadie estaba, yo estaba ahí para ellas. Actos de servicio, necesitaban algo, yo era la primera, ven, yo voy, yo te ayudo, vamos, yo te acompaño. Toque físico, es el que más me cuesta, pero he aprendido a abrazarlas. ¿Cuál más? Me hace falta uno. Regalos, dulces, pero fit, porque todas somos saludables allá. Tratamos, pues. Y resulta y pasa que esa fue la estrategia que el Espíritu Santo me regaló para ellas, para ese público. Pregúntame, ¿funcionó? Sí, funcionó. Para la gloria de Dios, yo puedo decirles que nos unimos más. Ellas empezaron a inquietarse por mí, a ver lo que yo publicaba en Instagram, y tú predicas, y qué es eso, y tu iglesia qué es, pero son cristianos, ¿cómo? Empezaron a estar dispuestas a escuchar. Llegó un punto en donde yo yo al inicio cantaba cualquier cosa, milagroso, abres camino, cualquier cosa, y ellas se las aprendían. Entonces ya yo no cantaba, sino que ellas mismas cantaban. Yo ponía la música así bajita, pero súbele, no seas egoísta, nosotros también queremos escuchar. Y empezaban a escuchar música cristiana conmigo. Y la palabra nunca regresa vacía. Ellas mismas, ellas recibieron a Jesús en su corazón. Algunas sí están un poco más involucradas. Me dicen, Shani, mira, hay este concierto, vamos a ir a un concierto el martes, estoy súper feliz, con 2 de ellas y la mamá de una. Y cuando ya estaba feliz, porque yo decía, algunas ya han aceptado a Jesús en su corazón, pero faltan otras están como ahí escuchando, otras sí están todavía full cerradas. Yo dije, bueno, Señor, no importa, yo voy a seguir orando, vamos a seguir actuando, vamos a seguir intercediendo, ayunando de todo, pero este es el público que tú tienes para mí. Y resulta y pasa que me cambiaron de oficina, hubo una reorganización y ahora ya no estoy con ellas. Y yo dije, Señor, pero ¿cómo así? Yo me alteré, esto viene de ti, no viene de ti, dime si no viene de ti. Yo hablo con la supervisora para que me regresen porque yo necesito hablarles a ellas, yo necesito estar con ellas, Y Dios callado. Y yo dije, bueno, de pronto este es el nuevo público que Dios tiene para mí. Vamos a empezar de cero, pero bueno. Pero no, ellas venían a mi oficina. Shani esto, Shani lo otro, Shani el concierto, ya nos pagaron, aprovechemos, compremos de una las boletas, de todo. La verdad es que ha sido maravilloso y es bonito lo que
cómo es bonito ver cómo Dios lo utiliza a uno para influenciar a otros. Pero hay un costo, hay que mantenernos en el camino recto. No es que por un momento yo esté aquí cantándoles o predicando palabras, porque yo llego con la Biblia y todo, y ellas se ponen a chismosear la Biblia. Yo quiero una, mi mamá me regaló una, pero es que yo no sé, es que la letra. Una cosa es hacer eso y no podemos tener una doble vida. Hay que ir muy derecho en el camino que Dios tiene para nosotros. En eso consiste la vida en santidad, para que ellos vean, porque Dios nos está poniendo en lugares altos, nos está haciendo visibles. Por eso te repito la invitación: vamos a llevar una vida todos en santidad, una vida que agrade a Dios por amor a Él, para poder ver ese respaldo a nivel espiritual y en todas las áreas de nuestra vida, a fin de que podamos influenciar en ellos y que otros crean y pasen de la oscuridad y vengan a la luz, porque es la batalla que estamos ganando. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Quiero orar por ti. Y Padre, hoy te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido. Hoy te damos gracias, Señor, porque aquí está tu pueblo reunido, tus hijos preciosos. Hoy declaramos que somos luz a donde quiera que tú nos mandes. Hoy declaramos que somos nosotros quienes influimos y no ellos en nosotros. Esto enseñándonos, a ponernos correctamente la armadura de Dios. Hoy te damos gracias, Señor, por cada una de tus enseñanzas, por todas estas personas, Señor, que tú has utilizado para influir positivamente en nuestras vidas. Y hoy te pedimos: utilízanos cada día más, a fin de que otros crean. Hoy bendecimos cada ministerio, aquellos a quienes tú has llamado como apóstol, como maestros, pastores, profetas, evangelistas. Y sin embargo, danos ese anhelo muy profundo en nuestro corazón para siempre llevar tu palabra a toda persona que la necesite. Hoy cancelamos todo pensamiento de señalamiento, de juzgamiento, todo pensamiento negativo hacia las personas que tú nos mandas. Recuérdanos, Señor, que ellos están en cárceles espirituales, que hay que hablar sabiamente, que seas tú siempre hablando a través de nosotros. Bendecimos todos estos escenarios en donde tú nos pongas, aunque no entendamos, Señor. Hoy declaramos que confiamos plenamente al lugar al que tú nos mandes, que estando aquí o en cualquier parte del mundo somos tus representantes. Estamos en el mundo, pero no actuamos como los del mundo. Actuamos como seguidores de Cristo y Él es nuestro mejor ejemplo. Enamóranos, apasionanos de tu palabra. Enséñanos a escudriñarla, Señor, como se lo enseñarías a un maestro. Permite que nosotros, Señor, sanemos. Seamos esos instrumentos que sanen a través de la palabra. Que seamos esos instrumentos que sean respuesta para toda nuestra casa, para todos esos familiares, para todas esas amistades de trabajo, Señor, de universidad, de colegios. Hoy bendecimos lo que tú estás haciendo en nosotros y a través de nosotros. Nos cubrimos, Señor, cubro tu iglesia con la sangre de Cristo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, y declaramos que lo que tú has dicho, hecho está. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Hoy decidimos caminar, si tú lo sientes en tu corazón, vamos, dile: hoy yo decido llevar una vida de santidad. Enséñame, Espíritu Santo, saca la luz, muéstrame, revélame cuáles son esas cosas que estoy haciendo que no son de tu agrado, cuáles son esas cosas que están siendo impedimento para que tú obres fluidamente en mi vida. Yo quiero ser usado, y declaramos que seremos usados así como Moisés, así como Abraham. Señor, queremos ser esos amigos tuyos a quienes tú dices: ¿cómo voy a ocultarle estas cosas si yo sé que él, yo sé que ella no se quedará de brazos cruzados, sino que va a actuar? Yo sé que no le temblará la mano, no le temblará la voz para hacer lo correcto, porque yo conozco su corazón y me ama a mí por encima de cualquier otra cosa. Hoy te decimos, Señor, queremos ser esas personas. Queremos ser hombres, mujeres íntegros, mujeres de palabra, que busquen poner una sonrisa en tu rostro por encima de cualquier otra cosa, sin importar lo que nuestras circunstancias nos estén dictando. Hoy bendecimos nuestra relación contigo. Hoy te pedimos que seas tú guiándonos, Señor Jesús, por el camino correcto. Exhórtanos de ser necesario cuando vayamos desviándonos, y danos la fortaleza y la valentía para hacerlos con otros en amor cuando veamos que se están desviando. Somos influenciadores. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des astucia, así como la que le diste a Pablo, para poder predicar, Señor,
con total autoridad lo que tú quieres que nosotros transmitamos, a quien tú quieres que lo hagamos, en el tiempo que tú quieres que nosotros lo hagamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, iglesia, yo quiero orar también rápidamente por los diezmos y ofrendas, a fin de que podamos expandir la palabra de Dios y llegar a tener influencia en todo el mundo, porque ya lo hemos venido haciendo en otros países. Y por eso solamente, únicamente, exclusivamente, si tú lo sientes en tu corazón, yo te invito a que diezmes y ofrendes. Aquí están los números de cuenta, la vivienda, Bancolombia, tenemos también Nequi. Y te damos gracias, Señor, por esos dadores alegres, por todas esas personas que creen en tu obra, que creen que soplo de vida es tierra fértil, que creen porque han visto, porque han experimentado que lo que ellos han sembrado aquí lo han visto multiplicado en sus finanzas y en todas las áreas de la vida. Dice la palabra que quien te diezma, quien te da lo mejor y lo primero, va a tener tanto que no tendrá lugar donde guardarlo, Señor, y yo lo creo. Y por eso, y te pido que sigas tú bendiciendo a todos esos dadores alegres, a todas esas personas que pudieran haber gastado ese dinero en otra cosa, han decidido creer en ti y dártelo a ti para ponerte en primer lugar y serte fieles y llevar una vida santa, incluso con esto que dice la palabra. Gracias te damos, Señor, por todos esos fieles diezmadores, esas personas que ofrendan, que están de acuerdo con el protemplo. Sabemos que creceremos cada día más, no hay duda alguna. Nos encantaría que tú hagas parte de eso, amén. Y bueno, yo espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida, a los jóvenes, a las personas no tan jóvenes que también nos están viendo. Les digo, los esperamos mañana en el servicio dominical. Ven con tu familia, ven con tu pareja, ven con un amigo que Dios haya puesto en tu corazón y que tú sepas que necesite una palabra, que lo esté necesitando. Carrera séptima A, número 12450. Gracias, bendiciones. Unidos bajo su presencia. Totalmente sana. Dice el Señor, no creas la mentira del diablo. Tú vas a terminar tus proyectos, te dice el Señor. Me place porque una vez me conociste. No pusiste trabas, lo dejaste todo, te desprendiste de todo. Y te dice el Señor, estoy quitando tus temores hacia el futuro. Tu futuro está en mis manos. No vas a quedar a mitad de camino, no vas a quedar en vergüenza. Dice el Espíritu de Dios, eres mi profesional, te dice el Señor. Y no solo profesional, sino que serás mi adoradora, te dice el Señor.